Cada 8 de marzo, millones de personas publican lo mismo. Feliz Día de la Mujer. Flores, mensajes, frases bonitas, pero casi nadie se detiene a pensar algo importante. ¿Por qué esta fecha? ¿Por qué el 8 de marzo? Y es que este día no empezó como una celebración, empezó con una tragedia, con una lucha, con una historia que cambió al mundo por completo. Hoy vamos a descubrir la historia real que llevó a que este día exista. Para entender el Día de la Mujer tenemos que viajar más de 100 años en la historia, a una época donde el mundo estaba cambiando más rápido de lo que se esperaba. Era el inicio del siglo XX, las ciudades crecían sin parar y las empresas tenían una producción nunca antes imaginada. A comienzos del siglo XX el mundo estaba cambiando muy rápido, las ciudades crecían y las fábricas producían más que nunca. La industria textil, especialmente en ciudades como Nueva York, funcionaba casi sin parar y para mantener ese ritmo las empresas buscaban algo muy específico, mano de obra barata. Y dentro de este sistema habían dos grupos que eran contratados con más frecuencia, mujeres y niños. Y es que muchas personas en esta época dejaron sus ciudades, dejaron el campo, dejaron sus países por llegar a estas grandes ciudades donde el trabajo prometía un cambio de vida. Y es que era el inicio de un mundo moderno, pero ese progreso también tenía un lado oscuro. Se abrieron muchísimas fábricas textiles durante esta época en la ciudad de Nueva York, fábricas con horarios extendidos de 12 a 16 horas donde muchos inmigrantes llegaron a trabajar sin descansos y sueldos totalmente ridículos. Estos salarios alcanzaban apenas para sobrevivir y sobre todo las condiciones de seguridad de estos trabajos eran totalmente nulas. Pero en medio de este sistema había un grupo que soportaba algo mucho más fuerte, las mujeres, muchas de ellas jóvenes e incluso adolescentes. Comenzaba con fuerza el siglo XX y miles de mujeres se organizaron para pedir algo que en esta época parece totalmente normal. Salarios justos, horarios laborales menos extensos y sobre todo más seguridad en los entornos laborales. Y es que estas protestas empezaron a aparecer en ciudades como Chicago, Nueva York y se extendieron a importantes ciudades de Europa. Pero para esta época las demandas de estas mujeres no eran tomadas en serio. Muchos empresarios simplemente las veían como mano de obra barata totalmente reemplazables. Era marzo de 1911 y en Nueva York funcionaba la fábrica textil Triangle Shirtwaist. En esta fábrica trabajaban mujeres italianas, mujeres judías que cruzaron el océano en busca de una mejor oportunidad, de un mejor salario, de una vida un poco más digna. En lo que parecía una tarde de trabajo normal en esta fábrica pasaría algo que cambiaría la historia. Un incendio se iniciaría en los pisos de esta fábrica, que rápidamente empezó a consumir todo el edificio. Y es que el fuego se propagó tan rápido entre las telas y el algodón que las escaleras y los accesos quedaron totalmente bloqueados por el fuego. Pero lo que sería el punto clave para desatar esta tragedia era que todas las puertas de este lugar estaban cerradas con llave. Y es que durante esta época muchas empresas solían cerrar las fábricas con llave para evitar que las personas salieran a tomar un descanso o simplemente para que no se robaran las cosas de la fábrica. Y no pasaron más de 20 minutos cuando la fábrica ya estaba totalmente cubierta por las llamas. Murieron más de 144 personas, la mayoría de ellas mujeres jóvenes. Una escena totalmente desgarradora se tomó este edificio en pleno centro de Nueva York. Personas desde la calle empezaron a ver cómo las mujeres se asomaban por las ventanas gritando, pidiendo ayuda y en casos extremos muchas de ellas decidieron lanzarse al vacío escapando de las llamas que pronto las alcanzarían. Esta tragedia provocó una reacción masiva en la ciudad. Miles de personas salieron a protestar por lo que había pasado en este lugar. Los periódicos empezaron a investigar y pronto el gobierno tuvo que actuar, generando nuevas leyes, investigando estas fábricas para verificar cómo era la seguridad de cada una de ellas.
Muchas inspecciones, fábricas cerradas, personas que empezaron a hablar de muchos accidentes que habían tenido por culpa de estas condiciones laborales. Fue en ese momento cuando se realizaron muchísimos cambios que al día de hoy parecen normales, pero que en ese momento era una necesidad grande para todos los trabajadores. Una decisión totalmente revolucionaria. Y es en este punto de la historia donde entra Clara Zetkin, una activista social alemana que propuso algo que parecía simple: establecer un Día Internacional para la Mujer, un día para recordar la lucha, un día para conmemorar las víctimas de este incendio, un día para nunca olvidar. Y fue así con el tiempo que se establecería el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Hoy el Día de la Mujer se celebra en todo el mundo, no como una tradición, no como una campaña. Fue el resultado de una historia de lucha y de injusticia, la historia de muchas mujeres que decidieron exigir algo que parecía totalmente imposible para esta época. Pero hay un detalle de la historia que muchas veces pasa desapercibido. Muchas de estas mujeres eran inmigrantes que venían buscando un mejor futuro en este país. Una historia que a lo largo de los años no ha cambiado. Aún siguen llegando muchas personas buscando esta oportunidad. Y es que siempre que hay una crisis económica o una crisis social, los grupos más vulnerables son los que empiezan a pagar las consecuencias. Y es que si comparamos la historia, más de 100 años después, Estados Unidos vuelve a tener una crisis económica y social que vuelve a desatar las controversias acerca de las comunidades inmigrantes que realizan los trabajos más duros en este país. Y es que la historia no es la misma, pero cuando empiezas a mirar más de cerca, puedes ver que muchas cosas riman. Hoy en día en muchas partes del mundo el Día de la Mujer tan solo es una campaña económica más, vender la mayor cantidad de detalles posibles. Así que la próxima vez que veas el mensaje de Feliz Día de la Mujer, recuerda que detrás de esa frase hay algo mucho más importante, algo mucho más grande. Hay lucha, hay sacrificio y generaciones enteras que lucharon por unos derechos de igualdad. Porque este día no nació como una celebración, nació como una fecha para recordar y conmemorar.